me llamo Lie Harrison, tengo 25 años, y jamás pensé que regresar a casa después de mi primer viaje de negocios exitoso terminaría de la forma más cruel que pude imaginar, con toda mi vida empacada en bolsas de basura. El plástico negro, grueso y arrugado, sobresalía con la forma de mis pertenencias, alineadas frente a la reja como si fueran tumbas en un cementerio. Cada bulto parecía un monumento fúnebre, un recordatorio silencioso de que, para mi familia, yo ya no pertenecía allí. Mi mamá estaba parada frente a todo, con los brazos cruzados, y mis 3 hermanos a su lado como si fueran soldados protegiendo a su general. Ninguno mostró compasión en su mirada, solo una frialdad que me heló la sangre. La sonrisa que había traído conmigo desde que bajé del avión se borró de golpe cuando mamá abrió la boca y lanzó esas palabras que me partieron el alma. Ya tienes 25 años, es hora de que te largues. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. Así recibían a su hija después de un logro tan importante. Pero antes de seguir contándote todo, dime, ¿desde dónde me estás viendo? Dale like y suscríbete, porque lo que voy a compartir contigo es una historia de traición familiar, pero también de una fuerza que nunca supe que tenía. La infancia que me marcó. Crecer como la más pequeña de 4 hermanos en nuestra casa de los suburbios de Chicago nunca fue fácil. Mi papá murió cuando yo tenía apenas 7 años, y desde entonces nuestra vida cambió para siempre. Mi mamá, Sandra, se quedó sola con nosotros. Mi hermano mayor, Jackson, ya tenía 18 años, mi hermana Natalie, 16, y Kevin, 14, ellos habían compartido muchos recuerdos con papá, paseos, pláticas, consejos, historias. Yo, en cambio, apenas podía recordar su rostro sin ver una foto. Después de que papá murió, mi mamá dejó de ser la mujer cálida que alguna vez fue. El brillo en sus ojos y su risa contagiosa se apagaron. Con el dolor, se convirtió en alguien rígido, alguien que medía el amor en función de logros, obediencia y sacrificio. Se partía el alma trabajando en 2 empleos para mantenernos, y no lo recordaba cada día. Yo renuncié a todo por ustedes, se convirtió en su lema, y casi siempre lo acompañaba con, lo mínimo que pueden hacer es ser la más chica, como la bebé de la familia. Recibí tanto beneficios como cargas. Cuando llegó el momento de mis estudios y mis brackets, mamá ya estaba mejor económicamente, pero emocionalmente estaba agotada. La maternidad en solitario la había vuelto dura, controladora, decidía todo por mí, mis amigos, mis horarios, incluso mi carrera universitaria. Mis hermanos mayores nunca rompieron esas reglas. Jackson siguió el camino que mamá probaba, se convirtió en cirujano. Natalie se volvió abogada corporativa, Kevin, ingeniero exitoso. Todos se casaron con parejas que mamá aceptaba, compraron casas en vecindarios que ella aprobaba y tuvieron hijos justo cuando ella lo consideraba correcto. Para ella, ellos eran sus medallas, sus historias de éxito. Y luego estaba yo. Yo había estudiado mercadotecnia, no medicina ni derecho. Conseguí un trabajo en una startup en lugar de una empresa establecida. Para colmo, a mis 25 años seguía soltera. No era rebelde según los estándares del mundo exterior, pero en mi familia yo era la oveja negra. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad?, me preguntaba mamá cada domingo en la mesa. A tu edad, Natalie ya ganaba 6 cifras. Vivir en casa, con condiciones. A pesar de todo eso, decidí quedarme a vivir en casa después de graduarme. Fue una decisión práctica. Mi salario de recién egresada apenas alcanzaba, y las rentas en Chicago eran altísimas. Vivir con mamá me permitía ahorrar y pagar mis préstamos estudiantiles más rápido. Quédate el tiempo que necesites, me dijo al principio, la familia apoya a la familia. Pero con el tiempo me di cuenta de que ese apoyo tenía precio. Yo pagaba renta, ayudaba con el súper, limpiaba, cocinaba, la llevaba a sus citas, le arreglaba la computadora y me sentaba a escuchar horas de quejas, de los vecinos, de sus compañeros de trabajo y, a veces, incluso de mis hermanos, aunque nunca delante de ellos. Con mis hermanos la dinámica tampoco era mejor. Para ellos, yo seguía siendo la bebé. Cuando había discusiones familiares, todos se unían a mamá, desechando mis opiniones como si fueran inmaduras o sin valor. Ya lo entenderás cuando tengas más experiencia, decía Jackson.
aunque yo había vivido sola 4 años en la universidad y hasta viajado al extranjero, cosas que él jamás había hecho. El sueño de libertad. Mientras mis amigos ya vivían en departamentos con robomies, salían de fiestas sin dar explicaciones y construían sus propias vidas, yo me sentía atrapada entre las cadenas de la familia y la necesidad económica. Pero entonces llegó una oportunidad que pensé que lo cambiaría todo. Nuestra agencia de marketing consiguió un cliente enorme, y como yo era la que tenía ideas frescas, me eligieron para presentar la campaña en Nueva York. Sería mi primer viaje de negocios, mi primera presentación en solitario frente a un cliente de alto nivel, y quizá mi primer gran paso hacia una verdadera carrera. Me pasé semanas preparándome, practiqué tantas veces que podía recitar el pitch de memoria, incluso dormida. La noche antes de mi vuelo, mamá casi no me escuchó durante la cena. Yo estaba emocionada, nerviosa, con mariposas en el estómago. Voy a regresar tarde el viernes en la noche, le recordé mientras lavaba los platos. Está bien, dijo sin levantar la vista del celular. El sábado vienen Jackson y Natalie con los niños. Asegúrate de estar aquí para ayudar. Su indiferencia me dolió. En el fondo, yo soñaba con que este logro me hiciera ganar su aprobación. Quería que, por una vez, me mirara con orgullo. ¿El éxito en Nueva York? La presentación superó todas las expectativas. Los clientes quedaron encantados con la campaña, pidieron apenas unos ajustes mínimos y aprobaron un presupuesto de 7 cifras. Mi jefe me invitó a cenar para celebrarlo y me habló de una posible promoción y un aumento. Tienes un gran talento, Lie, me dijo, te veo un futuro brillante aquí. Sus palabras me calentaron el corazón más que el vino caro que compartimos. Por primera vez, alguien veía en mí mi potencial, no mis fallas. En mi tiempo libre compré pequeños regalos para todos, una mascada de seda para mamá, cervezas artesanales para mis hermanos, una pluma fina para Natalie. No eran cosas caras, solo detalles, pero los escogí con cariño, como símbolos de paz. En el avión de regreso, me ilusionaba con el momento de compartir mi triunfo en la reunión familiar. Me imaginaba a Jackson dejando de preguntar por un trabajo de verdad, a Natalie dejando de mandarme vacantes aburridas de su bufete, y a Kevin dejando de sugerirme una maestría para alcanzar a mis pares. Pero, sobre todo, soñaba con ver a mi mamá sonriendo de orgullo, contándoles a sus amigas lo que yo había logrado, aceptando al fin que mi camino era distinto pero válido. Lo que no sabía era que todo ese sueño se haría pedazos en cuestión de minutos, y que mi regreso a casa sería el inicio de una pesadilla que nunca hubiera anticipado. Ascendida. Traje regalos para todos ustedes, quería celebrar. Solté una risa suave, amarga, casi irónica, burlándome de mi propia ingenuidad. De verdad pensé que estarían orgullosos de mí, dije, con la voz temblorosa, sintiendo como se me quebraba algo por dentro. Lie, empezó Kevin, con un dejo de arrepentimiento en la voz. No, lo interrumpí, levantando la mano como un muro entre nosotros. No necesito escuchar más, ya todos dejaron clara su posición, no me voy a quedar en un lugar donde no soy querida ni valorada. Sus rostros cambiaron, había sorpresa, incluso un ligero desconcierto, jamás se imaginaron que me atrevería a responderles así, y entonces sonreí, no por felicidad, sino por esa extraña ligereza que llega cuando uno ya no tiene nada que perder. Adiós, dije con firmeza mientras me dirigía a mi carro, ojalá el dinero valga la pena. Encendí el motor y me alejé sin mirar atrás. Las lágrimas me nublaban la vista mientras conducía por esas calles que me habían visto crecer, calles que de pronto se sentían extrañas, ajenas, como si ya no me pertenecieran. El teléfono comenzó a vibrar sin parar con mensajes y llamadas, mi familia, dándose cuenta de las consecuencias de lo que acaban de hacer, pero los ignoré. No tenía plan, no tenía rumbo, pero sí tenía una persona en quien confiaba plenamente, mi mejor amiga de la universidad. Zoe, con la voz rota por los sollozos, le expliqué todo lo ocurrido. Ven aquí ahora mismo, me dijo sin pensarlo 2 veces, quédate el tiempo que necesites. El refugio inesperado. Zoe vivía en un departamento a media hora de mi casa, junto a su novio Tyler. Cuando llegué, me recibieron sin preguntas, sin juicios,
solo con brazos abiertos y disposición de ayudar. Los dos bajaron conmigo las bolsas de basura de mi carro, esas mismas que contenían toda mi vida reducida a plástico negro. Prepararon su cuarto de visitas para mí, lo convirtieron en un santuario improvisado. Esa primera noche fue la más dura de todas. Me acurruqué en una cama desconocida, rodeada de las bolsas que no tuve fuerzas de abrir. Mi mente daba vueltas sin descanso, del shock a la tristeza, de la tristeza al enojo, y de regreso al shock. Era un torbellino que no me dejaba respirar. El teléfono no paraba de sonar. Zoe, con paciencia y firmeza, me convenció de leer algunos mensajes. Eran tal y como los imaginaba. Mamá insistiendo en que yo estaba exagerando. Jackson dándome sermones sobre la responsabilidad. Natalie enviándome enlaces de departamentos, todos fuera de mi presupuesto, como si fuera tan fácil empezar de cero. Y Kevin. Kevin fue el único que mostró un poco de arrepentimiento, pero no por la decisión en sí, sino por la forma en que lo hicieron. Zoe no aguantó más y, después de leer, me miró directo a los ojos. Estas personas son tóxicas, Lie. Pero, siguen siendo mi familia, respondí débilmente, con la voz apagada, como si todavía me resistiera a aceptar la verdad. Tyler intervino entonces, con un tono sereno pero contundente. La familia no se trata de compartir sangre, se trata de cuidarse, de apoyarse. Lo que ellos hicieron contigo no fue amor, fue abuso emocional. Esa palabra, abuso, me pareció demasiado fuerte en ese momento, pero escucharla de alguien externo, de alguien que me miraba con compasión y sin interés personal, me hizo ver con más claridad. Lo que había pasado no era normal. No era mi culpa. Lo más importante, no tenía por qué aceptarlo. 2 decisiones. Esa misma noche, entre lágrimas y cansancio, tomé 2 decisiones que marcarían mi vida para siempre. Construiría una nueva vida completamente independiente de mi familia. Jamás volvería a medir mi valor en función de su aprobación. Me dormí cuando el amanecer ya asomaba, con los ojos hinchados y el corazón todavía dolido, pero debajo de toda esa pena, algo nuevo empezaba a nacer, una chispa de posibilidad, un destello de libertad que nunca había sentido antes. Por primera vez en mi vida adulta, era realmente libre de definirme bajo mis propios términos. Y aunque me esperaba un camino difícil, sabía que ese sería mi camino.